Muy buenas tardes aquí nuevamente desde Houston. Oh, yes. Desde Houston con la joven Grisel Colón. Colón. También te dicen María, ¿no? También María Grisel Colón. María Grisel Colón. Pues déjeme contarle que a la joven Grisel Colón yo la conocí cuando ella estaba haciendo su negocio de casabe, aceite de coco. Pero ahora mismo ella está teniendo Ahorita hemos hecho una pausa porque nos estamos preparando para un proyecto súper grande que viene de los mismos productos que tenemos de venta de casabe. Así que estamos ya en esa preparación. Así que ahorita mismo estamos como que en una pausa para luego entrar de lleno. Ok, pero no te tengo a ti aquí por eso, sino que tú eres una mujer multifacética. La primera vez que hablé contigo me llamó la atención la forma de cómo tú hablas, tu inteligencia, tu léxico, tu humildad. Entonces me vengo dando cuenta que tú también eres agente de bienes y raíces. Lo soy. Solamente que tú sabes que uno mantiene el perfil bajo. Pero sí, somos agentes de bienes raíces. Vamos ya por casi 6 años. ¿6 años? De estar haciendo bienes y raíces. Ok, entonces ella es agente de bienes y raíces, pertenece a la comunidad garífuna, es de Honduras, está con toda la disposición de educar, de ayudar a nuestra gente garífuna y a nuestra gente hispana. ¿Por qué no? Porque nosotros los garífunas somos personas que siempre hemos sabido vivir entre nosotros y también vivir con los otros pueblos, los respetamos y la interacción entre todos los pueblos para nosotros siempre ha sido. Claro. Pero el día de hoy la he invitado para que nos dé unos pequeños puntos. ¿Qué hacer cuando uno es comprador por primera vez? ¿Qué pasos hay que tomar? ¿Cómo usted tiene que prepararse para comprar su casa? Como ya sabemos que ese es parte del sueño americano o del sueño de todo ser humano, que es comprar su propia casa. Aquí en Estados Unidos y especialmente en el estado de Houston, que es donde ella tiene su licencia y trabaja, ella nos va a decir qué es lo que se tiene que hacer para comprar su casa por primera vez. Definitivo. Creo que cuando se trata de obtener tu casa por primera vez o en cualquier momento es un sueño, es una inversión, ¿verdad? Obtener una propiedad, yo siempre le digo a mis clientes que es una de las más grandes inversiones que tú vas a hacer, ¿verdad? Entonces, cuando ya compras tu casa por primera vez, hay ciertos pasos básicos, esenciales y fundamentales para poder llegar a ver esa visión materializada, ¿no? Entonces, para toda nuestra gente garífuna y no garífuna que están con ese pensamiento, bueno, yo quiero comprarme una casa, pero no sé de dónde empezar, cómo hacerle, cuáles son los primeros pasos para poder iniciar, tú sabes, dar los primeros pasos para poder llegar a esa meta, pues entonces yo creo que es el tiempo perfecto para poder dar esta información. Pero antes de yo seguir, quiero decirte gracias nuevamente por esta oportunidad. Ha sido un placer también para mí conocerte. I'm excited. Señores, déjenme contarles que, mire, hasta me trajo unos pan de tabletas súper riquísimos que yo ya me comí la mitad y estoy encantadísima. Así que thank you so much y definitivamente gracias también a tu audiencia, ¿no? De que nos permite poder usar esta plataforma para poder informar. Así que, it's a blessing. Okay. Entonces, demos la información para todas aquellas personas, nuestros hermanos garífunas y nuestros hermanos ladinos que desean comprar su propiedad. Los primeros pasos es: primero, el crédito. Tu crédito mínimo tiene que estar en 640. Previamente, antes de lo de COVID, podíamos empezar a trabajar con un crédito de 620. Había como un poco más de flexibilidad. Pero entonces, ya después de lo de COVID, como hubo mucho cambio en lo que es la cuestión del trabajo, entonces las regulaciones gubernamentales cambiaron en los requisitos. Entonces, ahora, mínimo crédito 640. Cuando nosotros corremos el crédito,
nosotros analizamos los puntajes de crédito y entonces de los 3 evaluamos el middle score. Entonces son 640. Lo próximo es los impuestos, incluyendo los W2, porque a veces la gente tiende, Melida, a confundirse, porque confunden el W2 con los tax returns, que no es lo mismo. Cuando tú estás comprando casa se necesita ambos. ¿Cuál es la diferencia? El W2 es la W2, ¿verdad? Que se le entrega a toda persona en su trabajo a final de año o recién mes de enero, ¿verdad? Para que puedan llevarlo a su preparador de impuestos y luego el preparador de impuestos, después que hace todo lo que es el reclamo, les imprime lo que es el tax returns, que usualmente es compuesto de 4 hasta, yo he visto hasta de 64 páginas, right? Okay. Dependiendo. Ok, según la explicación que ella está dando, el W2, mi gente, es nada más la carta que te manda tu empleador. El W2 no es el retorno, no es lo que dice, no es la carta que dice todo lo que te pusieron y lo que te vuelven. Nada más, pues, tu empleador te manda una carta que dice W2, que a veces por lo general es súper pequeña. Le hago yo así porque este es el tamaño a veces del W2. Entonces, el segundo paso para la compra de casa, primero crédito y segundo W2. Correcto. Entonces, no confundan una cosa con la otra. Y una vez que ya tenemos en orden eso, luego es obviamente la cuenta bancaria. Necesitas tener una reserva, ¿no? De 2 meses de lo que es tus ahorros, porque cuando queremos darte la preaprobación necesitamos ver de que tú tienes dinero reservado, que tienes dinero ahorrado para cuando tengas que hacer la compra. ¿Por qué? Porque nosotros te corremos crédito, verificamos tus impuestos y los impuestos se usan para hacer un análisis de tu ingreso anual. Luego, y queremos 2 años de eso, son 2 años de los impuestos. Luego los 2 meses de cuenta de banco para asegurar de que si es el momento para empezar a comprar la casa, puedas estar preparado en todos los ámbitos para poder cerrar. Y ¿verdad? Cuando nosotros damos una carta de preaprobación que inicia con esos 3 pasos, vamos y buscamos la casa. Usualmente para comprar la casa se toma de 30 hasta 45 días si lo estamos financiando. Si estás comprando en efectivo, te toma aproximadamente de 7 hasta 15 días, ¿verdad? Si compras la propiedad. Ok, ustedes están viendo que ya les está dando los puntos bien explicados paso a paso. En la descripción voy a poner el número de ella. Claro, ahí sí. Voy a tenerlo para que cualquiera que tenga alguna pregunta, quede alguna duda, le llame y vean el video hasta el final, que ella le va a dar ciertos tips de cómo ustedes pueden ir arreglando todo eso, ¿ok? Correcto. Entonces ya una vez que tenemos lo que es la carta de preaprobación y te la hacemos obviamente con la composición de crédito, ingreso y la cuenta de banco. Vamos a buscar las casas. Ahora bien, ¿qué está pasando ahorita en el mercado? Hablemos de lo que está pasando hoy, agosto 21, 2021. El mercado se nos ha dado, podríamos decir que nos ha dado una vuelta completa. Porque entonces ahora los precios de la casa han incrementado, los intereses han bajado. Entonces, en este momento, la compra y el cierre de una casa, en vez de tomarte a veces 30 a 45 días, ya te puede tomar hasta 50 días. ¿Por qué? Porque hay tantos compradores, hay una demanda tan grande en este momento que cuando nosotros venimos y mandamos a hacer el appraisal está tomando hasta 21 días para evaluar la casa. Entonces se está extendiendo el tiempo de cierre. Cosas que pasan, señores, cosas que pasan. Pero aquí estamos para seguir. Nada más en vivo pasa todo esto. No, pero esa es la belleza. Okay. Bien. Entonces, prácticamente a como está la industria ahora, es un tiempo, la pregunta de la gente ahorita, Melida, es, ¿sigue siendo un buen tiempo para comprar casa? Y la respuesta sigue siendo sí. Créemelo, pareciera absurdo, ¿no? Porque tú dices, ¿cómo que en plena pandemia,
comprar casa, hay gente que ha perdido su trabajo, han habido cambios, pero sigue siendo un excelente tiempo para uno poder comprar su propiedad. Porque entonces, ahora mismo la cantidad que tú pagabas en lo que es tu mortgage, lo que es la mensualidad de tu casa, ahora se te ha reducido porque los intereses han bajado, pero obviamente los precios de las casas han subido, o sea, han sido elevadas por la demanda que hay. Relativo. Eso es algo relativo, ¿no? Entonces sigue siendo una ventaja en estos momentos. Un ejemplo, en aquel tiempo de repente una casa por 200,000 te salía una mensualidad de casi unos $1,800, ¿verdad? Porque los intereses que por casi 2 años estuvieron tan consistentes que no te bajaban de 5.1, 4.7, 6.1, tanto que llegó un tiempo que nosotros también cuando hacíamos de repente lo que llamamos owner finance, teníamos un interés hasta de 12%. Eso es un pago súper elevado. Entonces ahora prácticamente ya estamos donde hay un interés 2.4, wow, 2.9, 3.0. Mira, yo he tenido un cliente que cerramos porque por 2.1 a una casa de 200,000, eso le estaba saliendo casi como, te digo que casi cerca de $1,350 al mes. Wow. Y creo que y es más miento, creo que fue hasta menos de 1,350. Entonces realmente, aunque pareciera imposible, el hecho de que los precios subieron y el interés bajó da un punto en que podría ser uno de los momentos ideales para... Yo te diría que para mí, comparado a los últimos 2-3 años, creo que sería siendo el mejor momento aún para comprar. Aunque los precios han subido, pero el hecho de que los intereses sean más bajos es algo súper relativo e importante, ¿no? Entonces, porque imagínate, cuando el precio de la casa es más bajo, pero el interés es más alto, te viene saliendo igual a comprar una casa de 200 o 300,000, ¿no? Entonces, para las personas que quieren comprar por primera vez o de repente constantemente, bueno, ¿cómo le hago? ¿De dónde empiezo? ¿Lo hago? ¿No lo hago? Entonces, sigue siendo un buen momento. Ahora bien, es importante también recalcar la importancia de lo que es el ingreso mensual de la persona. Por lo menos la persona tiene que tener un ingreso de 3,000 a 3,500 mínimo al mes. Y tú puedes comprar la casa, seas tú, si haces ese ingreso mensual, o una combinación con otra persona que pueda tener los mismos requisitos que tú, que el crédito esté igual, o sea, que cuando digo que el crédito esté igual, que pueda tener crédito, ¿verdad? Que tenga también los impuestos y también tenga los cuentas de banco. Entonces, pero mínimo esta cantidad es importante, porque entonces de eso, lo que es el prestamista, para él es tan relativo importante ver de que esta persona financieramente está estable. Y va a poder hacer los pagos. Que no va, por ejemplo, va a poder hacer pago 1 mes, 2 meses y después... Así mismo, definitivo. Ahora, también es importante mencionar que aquí en el estado de Texas hay diferentes programas. Hay programas para primeros compradores, ¿verdad?, que te los da el estado de Texas en sí. También está el programa que te lo ofrece la ciudad de Houston y el condado Harris. Ahora, estos 3 programas van a variar un poco dependiendo de las calificaciones de las personas, porque es importante, se toma en consideración el ingreso, se toma en consideración obviamente la cantidad de la familia, ¿verdad? Y obviamente cuando ya hablamos del condado Harris y la ciudad de Houston, tienen sus requisitos separados a los requisitos que quiere el Estado. Pero más o menos, yo he escuchado bastante sobre el apoyo para primeros compradores, lo que tú acabas de... Pero más o menos, ¿qué es? ¿Podrías una cantidad de dinero, Fíjate que varía. Es efectivamente dinero, ¿ok? Es efectivamente dinero y se usa más que todo para lo que es el down payment de la casa. Y cuando hablamos del down payment de la casa, no es el depósito, no es el enganche. El down payment es prácticamente el 3.5% dependiendo del financiamiento que tú das cuando tú compras aquella propiedad. Entonces, cuando tú ya vienes y haces esta compra y calificas para el programa, lo que hace la entidad es que
paga ese dinero. So, digamos, un suponer que compras una propiedad 180,000 y el down payment viene siendo de una cantidad de 5,600, un suponer. Entonces, la entidad te paga esos 5,600, ¿verdad? Entonces, es un dinero que tú te estás ahorrando. Wow. ¿Verdad? Es un dinero que te estás ahorrando. Ahora bien, como hay diferentes niveles de programas para primeros compradores, entonces va a depender de qué es lo que la persona califica para así para que así ellos puedan recibir ese programa. Mi gente, por favor, pongan mucha atención porque yo he escuchado que hay algunos agentes que usan el bono de primer comprador como enganche o para que la persona compre. Eso es algo que el Estado ya lo tiene para ustedes. Tienen que saber con quién van a comprar. Ella es una persona que ayuda a nuestra comunidad, así que por favor, ella les va a decir qué hacer, qué no hacer, cómo hacer las cosas. Busquen personas que les guíen, que no estén buscando nada más su beneficio, sino también el de ustedes. Claro, y eso es lo más fundamental, que cuando nosotros tomamos nuestra licencia de bienes raíces, ponemos como prioridad, es uno de los requisitos del Estado federal, ¿no? Que tú pongas primero el beneficio del cliente, pero como en toda industria, siempre están los que van a usar la industria, ¿no? Para poder hacer fraude, para poder de repente presentarte algo que no es y poder, ¿verdad? Bueno, podemos decir que mucha gente han sufrido y han perdido dinero por estas cosas, ¿verdad? Entonces, es muy importante que uno se informe con las personas correctas para que así eso te ayude a poder tomar una decisión más clara de lo que tú quieres hacer.